El camino de la sabiduría que ningún banco enseña. Hace milenios, entre las áridas colinas de Israel, un hombre observaba a los comerciantes ir y venir en el mercado. No era un comerciante, ni un coleccionista de riquezas, sino un hombre sabio que entendió algo profundo: la verdadera prosperidad no proviene del oro, sino de la forma en que se maneja. Su nombre era Salomón, y las palabras que dejó registradas en Proverbios no son solo consejos, son leyes invisibles que gobiernan la vida de quienes las practican. Hoy, mientras el mundo busca fórmulas mágicas para enriquecerse, estos principios permanecen intactos, como un mapa olvidado en medio del ruido de los mercados bursátiles y de los gurús financieros. Pero quien los descubre no vuelve a mirar el dinero de la misma manera. 1. El dinero es un siervo, no un amo. PR 22, 7. Los ricos prestan, los pobres piden prestado, y así nace la esclavitud invisible. La deuda no es un accidente, es una elección repetida. Quienes viven endeudados no son dueños de su tiempo, de sus decisiones ni de su sueño. La libertad comienza cuando dejas de firmar contratos que te roban el futuro. 2. La hormiga no tiene jefe. PR 6, 6-8. En verano, mientras los perezosos duermen, ella trabaja. No por ambición, sino por instinto de supervivencia. La riqueza no se construye en un día de inspiración, sino en 1000 días de disciplina silenciosa. Quien ahorra un poco hoy no necesitará mendigar mañana. 3. El necio gasta lo que no tiene. PR 9 y 20. Hay una diferencia entre tenerlo y parecerlo. El mundo aplaudirá tu ropa cara, tu coche nuevo, tu casa decorada, hasta el día en que lleguen las facturas. La verdadera elegancia no está en lo que muestras, sino en lo que no debes. 4. La prisa es enemiga de la fortuna. PR 21, 5. La riqueza rápida es como un río después de la lluvia, ruidoso, turbio y fugaz. Quienes persiguen oportunidades que prometen duplicar su dinero en una semana suelen acabar perdiendo la camiseta. El dinero serio crece lentamente, como un árbol, raíces profundas, frutos duraderos. 5. El sabio diversifica. Econce, 2. Salomón no puso todos sus talentos en un solo barco. Sabía que las tormentas llegan sin previo aviso. Cualquiera que dependa de una única fuente de ingresos está a un imprevisto del desastre. La seguridad no está en tener demasiado, sino en no tenerlo todo en el mismo lugar. 6. La generosidad es una inversión. PR 11, 24-25. Hay una matemática divina que el mundo no entiende: quien se aferra con avidez acaba perdiendo, el que abre la mano, la recibe en abundancia. Esta no es una caridad forzada, sino un principio inmutable, como sembrar para cosechar. 7. El perezoso siempre encuentra una excusa. PR 20, 4. No es el momento adecuado, el mercado está mal, merezco descansar. La pobreza no proviene de la falta de recursos, sino de la falta de acción. Mientras unos esperan la suerte, otros cavan el pozo antes de que llegue la sed. 8. La sabiduría vale más que la plata. PR 4 y 16. Puede perderlo todo, su casa, su trabajo, sus ahorros, pero nunca perderá lo que aprendió. Quienes inviertan hoy en conocimiento no necesitarán mendigar para conseguir trabajo mañana. Libros, mentores, habilidades, estos son los activos que ninguna crisis financiera puede destruir. 9. El orgullo va antes que la ruina. PR 4 y 18. Muchos caen no por falta de dinero, sino por exceso de confianza. Eso nunca me pasará a mí, yo controlo todo, hasta el día en que el control desaparece. La humildad no es debilidad, es el reconocimiento de que, sin planificación, incluso los ricos pueden convertirse en mendigos. 10. La familia es tu primer negocio. PR 22, 6. Enseña a tus hijos a valorar el trabajo, a ahorrar, a evitar deudas. Las herencias se desvanecen, principios, no un legado financiero sin sabiduría es como darle una espada a un niño, tarde o temprano, alguien saldrá lastimado. 11. El miedo paraliza, la fe actúa. PR 3,5-6. No se trata de religión, sino de confianza en el proceso. Quienes viven con miedo a perder nunca se arriesgan a ganar. La diferencia entre quienes prosperan y quienes se estancan no es la suerte, sino el coraje para dar el primer paso, incluso cuando el camino está vacío. No está claro. 12. La verdadera riqueza no tiene precio. PR 10 y 22. Al final, ninguna cantidad de dinero puede comprar la paz, la salud o un nombre respetado.
La bendición no está en el saldo bancario, sino en la vida que construyes con él. El dinero es una herramienta, nada más. Úselo para fortalecerse, no para derribarse. Y así, como un río que desemboca en el mar, estos principios se encuentran en una simple verdad: la prosperidad no es un destino, sino una forma de vivir. No hay atajos. No hay secretos ocultos. Solo leyes antiguas, probadas por el tiempo, esperando a que cualquiera con ojos las vea. El resto es solo ruido. El peso de las elecciones. La lluvia golpeaba las ventanas de la oficina del piso 30, convirtiendo la ciudad en una mancha de luces parpadeantes. Elías siguió con los dedos el contorno de una cicatriz casi imperceptible en la palma de su mano, la marca de un accidente años atrás, cuando todavía creía que el éxito se medía en horas extras y noches de insomnio. Ahora, a sus 42 años, tenía todo lo que siempre había deseado: la empresa de logística que había fundado con 2 socios ya valía 9 cifras, su nombre aparecía en las listas de emprendedores a seguir y el apartamento en Leblon, con vistas al mar, era una dirección que impresionaba incluso a los más escépticos. Pero allí, bajo la fría luz de la lámpara, Elías sintió el sabor amargo de la ironía. El informe médico sobre la mesa confirmó lo que ya sospechaba: el dolor en el pecho no era estrés, ni tampoco acidez de estómago. Era el corazón, desgastado por años de abandono. Un infarto silencioso, había dicho el cardiólogo, con una tranquilidad que lo alarmó aún más. Tuviste suerte. La próxima vez, puede que no la tengas. Cerró los ojos y vio el rostro de su hija Clara, de 7 años, que le sostenía un dibujo. Papá, somos tú y yo en un barco. En ese momento, él le había prometido llevarla a pescar durante el fin de semana. El fin de semana nunca llegó. Clara tenía ahora 16 años, vivía con su madre en Sao Paulo y apenas respondía a sus mensajes. En su bolsillo, su celular vibró. Era una notificación del banco, otro depósito de dividendos, resultante de la venta de una filial. El número en la pantalla brillaba como un trofeo hueco. Elías recordó las palabras del viejo Seixas, su primer jefe, un hombre que había construido un imperio camionero y lo había perdido todo en la crisis de los años 90, pero que, a los 70 años, todavía encendía su cigarrillo matutino con una sonrisa en los labios: el dinero, hijo mío, es como la arena. Cuanto más lo aprietas, más se te escapa entre los dedos. Lo que queda es lo que tú plantaste, y no hablo de acciones. Elías abrió el cajón y sacó una foto amarillenta, él, más joven, junto a Rafael y Daniel, sus socios, los 3 sonriendo frente a una bodega alquilada, con una camioneta prestada y un contrato firmado a lápiz. Aquí no tuve miedo, pensó. No fallar, no cometer errores, no quedar en ridículo. Solo existía la certeza de que si caían, se levantarían juntos. Ahora Rafael vivía en Miami, lejos después de una pelea por la propiedad accionaria. Daniel, el más idealista de los 3, había vendido su parte para abrir una escuela técnica en Pernambuco, para enseñar oficios a quienes no tienen la oportunidad. La última vez que hablaron, Daniel había dicho: tú ganaste la guerra, Elías. ¿Pero para qué? Sonó el teléfono. Era el asesor, anunciando que el vuelo a Nueva York estaba confirmado, otra ronda de negociaciones, otro acuerdo para aumentar las ganancias. Y Laiche miró por la ventana. Abajo, la ciudad continuaba su ritmo loco, indiferente a las crisis silenciosas que corroían sus engranajes humanos. Sin pensarlo 2 veces canceló el vuelo. Luego, llamó a la agencia inmobiliaria y puso el apartamento en venta. No necesitaba el dinero. Necesitaba algo que el dinero no podía comprar: tiempo. A la mañana siguiente, Elías estaba en el aeropuerto de Congonhas, con una mochila y un billete de ida a Recife. No había avisado a nadie. No tenía un plan. Lo único que sabía era que, por primera vez en años, respiraba sin sentir que se le oprimía el pecho. Cuando el avión despegó, se cerró ojos y sonrió. No fue una sonrisa de victoria, sino de rendición. Entregarse a la idea de que, tal vez, la verdadera riqueza no estaba en lo que había acumulado, sino en lo que aún podía sembrar. El avión atravesó el cielo como un cuchillo a través de una fina tela, dejando atrás la niebla gris de Sao Paulo. Elías no abrió los ojos ni siquiera cuando el avión se sacudió al atravesar turbulencias. Se dejó balancear, como si el movimiento lo adormeciera y lo llevara a un sueño que había pospuesto hacía mucho tiempo. Cuando desembarcó,
El aire cálido y húmedo lo envolvió como un abrazo inesperado. No hubo prisa. Caminó hasta la parada de taxis sin prisas, observando los rostros que lo rodeaban, hombres con camisas abiertas a la altura del pecho, mujeres con vestidos de flores que bailaban incluso estando quietas, niños corriendo descalzos sobre el asfalto caliente. Todo parecía existir en un tiempo más lento y denso. ¿A dónde, jefe? Preguntó el conductor, un hombre de bigote gris y ojos cansados pero aún brillantes. No lo sé, respondió Elías, sinceramente. El taxista se rió, como si esa respuesta fuera la más natural del mundo. Entonces te voy a llevar a un lugar donde el mar se come la tierra. Tú decides si te quedas o no. Y Laiche no lo cuestionó. Se dejó llevar por las calles estrechas, donde las casas de colores se apoyaban unas sobre otras como viejas amigas. Pasaron por mercados donde el olor del pescado fresco se mezclaba con el de la fruta madura, por plazas donde los hombres jugaban al dominó bajo la sombra de los mangos, por iglesias cuyas campanas sonaban como una invitación a tomar un descanso. Cuando el auto se detuvo, Elías se topó con una posada de paredes blancas, rodeada de cocoteros que se inclinaban al viento. No hubo ningún cartel, ni una recepción pomposa, solo una hamaca tendida entre dos palmeras y una mujer con largas trenzas, sentada en una mecedora, pelando naranjas. ¿Habitación libre?, preguntó Elías. Ella lo miró durante un largo rato, como si midiera algo más allá de las palabras. ¿Él tiene? Pero no es para todos. ¿Y para mí? La mujer sonrió y arrojó las conchas al suelo. Creo que llegaste en el momento adecuado. La habitación era sencilla, una cama de madera, un ventilador de techo, una ventana sin cristal, solo una fina mampara que dejaba entrar el sonido de las olas. Elías dejó caer su mochila al suelo y se sentó en el borde de la cama. Afuera, el mar rugía y retrocedía, como un animal impaciente. Esa primera noche no soñó. Oh, si soñaste, no lo recordaste cuando despertaste. Lo único que sabía era que, por primera vez en años, el silencio en su interior no le dolía. En los días siguientes, Elías aprendió el ritmo del lugar. Me desperté con el sol, tomé café con pan de queso aún caliente, comprado en el puesto de la esquina. Caminé por la playa antes de que el calor se volviera insoportable, observando a los pescadores arrastrando sus redes y a los niños jugando al fútbol con una pelota de calcetín. Por la tarde, se sentaba bajo una sombrilla de paja, leyendo libros que había encontrado en una caja de donaciones en la posada, novelas gastadas, poesía con páginas amarillentas, algún ensayo ocasional sobre cosas que ya no parecían urgentes. Una tarde, al regresar de la playa, encontró a la mujer de las trenzas sentada en la misma mecedora, esta vez con un racimo de uvas en la mano. No preguntes nada, comentó ofreciéndole unas uvas. Elías masticó uno y sintió el dulce jugo explotar en su lengua. No tengo preguntas. ¿O no quieres las respuestas? Él se rió en voz baja. Tal vez. Lo estudió por un momento, luego señaló el horizonte, donde el sol comenzaba a hundirse en el mar, tiñéndolo todo de naranja y violeta. Mañana hay fiesta en el Quilombo. Deberías irte. ¿Por qué? Porque allí la gente olvida que el tiempo existe. Y Laiche no preguntó nada más. A la mañana siguiente, siguió sus instrucciones, tomó un autobús lleno de gente hasta un camino de tierra y luego caminó por un sendero sombreado por árboles frondosos. Cuando llegó, el sonido de los tambores ya resonaba entre las casas de barro y el olor a comida frita y hierbas quemadas llenaba el aire. No hubo nada extraño. Ellos allí. Oh, si lo hubo, nadie pareció darse cuenta. Una mujer le entregó un vaso de algo oscuro y dulce y él lo bebió sin preguntar qué era. Bailaba cuando la música lo arrastraba, reía cuando un hombre con sombrero de paja le contaba una historia tan absurda que solo podía ser cierta. A medianoche, cuando las estrellas parecían lo suficientemente cerca como para arrancarlas, y Laiche se sentó junto al fuego y escuchó a los ancianos hablar sobre cosas que no estaban en ningún libro. No eres de aquí, dijo uno de ellos, un hombre de piel arrugada como corteza de árbol. No. Pero él tampoco es de allí. Y Laiche miró las llamas. Ya no sé de dónde soy. El anciano asintió, como si esa respuesta fuera la única posible. Está bien. Significa que estás vivo. Los días se convirtieron en semanas. Elías dejó de contar. A veces escribía cartas que nunca envió,
a su hermana, a su antigua pareja, a la mujer con la que casi se había casado años atrás. Rompió los papeles y dejó que los pedazos volaran con el viento. Una mañana se despertó con una tormenta. El mar estaba furioso y las olas golpeaban las rocas como puños. Elías se puso una camisa, se calzó las sandalias y se fue. Caminó hasta donde terminaba la tierra, donde el agua salada lamía sus pies, como si el mar quisiera demostrar su presencia. Fue entonces cuando vio el barco. Era pequeña, de madera desgastada por el sol y el agua, casi escondida entre las piedras. Al lado, un joven o tal vez no tan joven, pero con un rostro que el tiempo aún no había marcado, intentaba reparar una vela rota. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Elías. El hombre lo miró sorprendido, como si no esperara compañía. Si sabes coser, sí. Elías no lo sabía. Pero se sentó a su lado y lo intentó. Las puntadas estaban torcidas, el hilo se rompió 2 veces, pero al final la vela quedó más o menos de una sola pieza. Mi nombre es David, dijo el hombre extendiendo su mano callosa. ¿Elías? David asintió, como si ya lo supiera. ¿No eres pescador? No. Pero tampoco es un turista. Elías sonrió. Fue la segunda vez que escuché eso. No sé lo que soy. David se secó las manos en los pantalones y señaló el horizonte, donde las nubes empezaban a separarse. ¿Él viene? Te mostraré algo. Subieron a la barca y David remó hasta donde el agua era tan clara que se podían ver los peces nadando entre los corales. Allí se sumergieron. Elías sintió la sal ardiendo en sus ojos, el peso del silencio bajo el agua, la corriente que lo arrastraba hacia un lugar que no era ni hacia adelante ni hacia atrás, sino simplemente hacia adentro. Cuando salieron, jadeando, David se rió. Ahora estás un poco de aquí. Elías no respondió. No era necesario. Esa noche, tumbado en la hamaca de la posada, escuchó respirar el mar. No hubo más prisas. No había más relojes. Solo tiempo, lento y generoso, como una promesa que finalmente se cumple. La mañana siguiente llegó sin previo aviso, como si el sol hubiera olvidado que era necesario anunciar primero la luz. Y Laiche se despertó con el olor a café preparado y pescado frito y encontró a David sentado en la mesa de madera desgastada, con los pies descalzos apoyados en una silla vacía. «Duermes como un tronco», dijo David, empujando un plato hacia él. «Cómelo antes de que se enfríe». Elías obedeció en silencio. El pescado estaba crujiente por fuera, suave por dentro, sazonado con algo que no pudo identificar, tal vez limón, tal vez secretos. Mientras masticaba, observó las manos de David, gruesas, marcadas por cicatrices que parecían mapas de lugares que solo él conocía. ¿Siempre has vivido aquí?, preguntó Elías sin saber por qué la pregunta salió con tanta naturalidad, como si las palabras hubieran esperado el momento adecuado para soltarse. David tardó un poco en responder. Jugó con la cuchara, dibujando círculos en el aire antes de dejarla caer sobre la mesa. No. Yo vine de muy lejos. Como usted, señor. Y Laiche dejó su tenedor. Había algo en la voz del otro hombre, una sombra que no coincidía con el brillo del mar afuera. ¿De dónde? Desde un lugar donde la tierra se agrieta de sed, David se miró las manos, como si en ellas estuviera escrita la respuesta. Un lugar donde la gente olvida que alguna vez el agua fue abundante. Me fui antes de que también me olvidara. Elías no insistió. Sabía reconocer cuando una historia no estaba destinada a ser contada, solo sentida. En lugar de eso preguntó. ¿Y por qué aquí? David sonrió y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos. Porque aquí el mar no pregunta. Él simplemente lo acepta. El silencio que siguió no fue incómodo. Era el tipo de quietud que solo existe entre aquellos que ya han comprendido que algunas cosas no necesitan palabras. Después del desayuno, David tomó una bolsa de tela y se la arrojó a Elías. Vamos. Hoy pescamos con sedal. Elías lo siguió hasta la playa, donde el barco se balanceaba suavemente entre las cálidas olas. Esta vez no remaron muy lejos. Se quedaron cerca de la orilla, donde las aguas estaban tranquilas y el fondo visible como un espejo empañado. David le enseñó a atar el anzuelo, a sentir el peso del cebo en la punta de los dedos y a esperar. El pez viene cuando quiere,
dijo. No tiene sentido forzar. Elías lo intentó. La línea tembló ligeramente entre sus dedos, como un hilo de voz que vacilaba antes de soltarse. Pensó en todas las veces que había forzado algo, conversaciones, decisiones, despedidas. Aquí no había lugar para eso. Solo paciencia, solo el mar, solo el sol quemándole la espalda como recordatorio de que todavía estaba vivo. Cuando el primer pez mordió el anzuelo, Elías sintió que su corazón se aceleraba. Tiró del hilo con demasiada fuerza y por un segundo pensó que lo había perdido. Pero David se rió, lo tomó del brazo y le enseñó a regular la tensión, a dejar que el pez se cansara antes de acercarlo. Así, murmuró. Despacio. Y cuando el pez plateado emergió del agua, golpeando el aire con la cola, Elías comprendió. No se trataba de ganar. Se trataba de dejar que las cosas sucedieran a su debido tiempo. Por la tarde, mientras limpiaban los peces a la orilla del agua, David le habló de las mareas, de cómo la luna tiraba del mar como un hilo invisible. Elías escuchó, con las manos ocupadas con el cuchillo y la mente iluminada de una manera que no había sentido en años. Mañana hay luna llena, dijo David secándose las manos en los pantalones. El mar se ve diferente. ¿Cómo esto? Preguntó Elías, aunque ya sabía que no habría una respuesta directa. David se limitó a sonreír y señaló el horizonte, donde el sol empezaba a hundirse en llamas. Ya verás.